Buenas tardes, profesora Carranza. En esta ocasión voy a poner sobre la contribución de la inversión extranjera del año 2002 a 2012 en el crecimiento económico del Perú. El grupo es integrado por Cubas Guerrero, de Paz Asensio, Cotrina Guerrero y quien habla Chuxuni. A continuación le daré la introducción respecto al tema. La contribución de la inversión extranjera del año 2002 a 2012 en el crecimiento económico del Perú se refiere a la economía peruana que viene presentando en los últimos años un crecimiento económico sostenido. Gracias a factores que ha contribuido decisivamente al dinamismo de la producción nacional, ha sido la inversión extranjera directa que ha significado el ingreso de importantes sumas de capitales del exterior orientadas hacia distintos sectores de nuestra economía, favoreciendo su expansión. El mundo en que vivimos es una sociedad institucionalizada y compuesta de organizaciones. Todas las actividades relacionadas con la producción de bienes, productos o con la prestación de servicios, actividades especializadas, las planean, coordinan, dirigen y controlan las organizaciones. A estas las constituyen personas, recursos no humanos, físicos, ya sean materiales, financieros, tecnológicos y mercadológicos. La vida de personas depende íntimamente de las organizaciones y estas personas nacen, crecen, aprenden, viven, trabajan, se divierten, se relacionan y mueren dentro de organizaciones. A continuación, le hablaré sobre el capítulo 1 respecto a las inversiones extranjeras. La inversión extranjera en la colocación de capitales a largo plazo en algún país extranjero para la creación de empresas agrícolas, industriales y de servicios. Con el propósito de internacionalizarse, la inversión extranjera se extiende más allá de las empresas. Durante el 2012, la entrada de inversión extranjera en el Perú registró una tasa de crecimiento extraordinariamente elevada, con una variación del 49% respecto del año anterior. Confirma la trayectoria de crecimiento sostenido verificada en la última década y marca un nuevo crecimiento sostenido histórico. En efecto, en el 2012, con un ingreso de IED de 12.240 millones de dólares, equivalente al 5.9% de su PBI. El Perú se constituyó en el sexto receptor en América Latina, después de Brasil, Chile, Colombia, México y Argentina. Replicando el patrón de los últimos años, la reinversión de utilidades del IED en el 2012, seguido por aportes de capital, mientras que el flujo de préstamos de las casas de matrices fue elevando negativamente. Inversión extranjera directa. Se considera inversión extranjera directa a los recursos destinados a los contratos mencionados, que otorguen al inversionista extranjero una forma de participación en la capacidad de producción, sin que ello suponga aporte de capital y que corresponda a operaciones comerciales de carácter contractual, a través de las cuales el inversionista extranjero provee bienes y servicios a la empresa receptora a cambio de una participación en volumen de producción física, en el monto global de las ventas o las utilidades netas de la referida empresa receptora. Durante el 2000, por el empujante proceso de expansión mundial de las empresas transnacionales, la IED superó los 1.1 billones de dólares en el Perú. A continuación le doy el paso a mi compañera Cobas. Buenas tardes, profesora. En este momento voy a hablar acerca de los factores de la integración y fomento de la inversión. Los considerables flujos de la inversión extranjera canalizados al Perú durante los últimos años, en el contexto del proceso de privatización, así como la procedencia de importantes inversiones orientadas a establecimientos de nuevas empresas y otros casos de fortalecimiento de las ya existentes, el clima propósito los resultados de la pacificación mencionada. Después voy a hablar acerca del otro tema, que es promoción al inversionista extranjero. Una economía estable que
que la liberalización ampliamente sus regímenes de inversiones, estabilidad a las reglas de juegos, participación proactivo en la participación en mecanismos de integración que posibilitan el acceso a mercados nuevos. Otro tema vamos a hablar también, beneficios de la inversión extranjera. Los beneficios de la inversión extranjera en el Perú es miembro de las zonas de libre comercio pactada a nivel andino por la Comunidad Andina de las Naciones y que significa un mercado de 106 millones de habitantes adicionalmente. Perú ha celebrado un acuerdo con Chile para el establecimiento progresivo de una zona de libre comercio y en pocos años se espera que la Comunidad Andina y Mercosur conformen una zona de libre comercio sudamericano. Finalmente, nuestro país se ha incorporado como miembros del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, cuyo mercado totaliza casi el 50% de la población mundial. 3. A continuación voy a hablar también de los tipos de la inversión permitida. Inversión extranjera directa como aporte al capital social, aportes para el desarrollo conceptuales, inversiones en bienes y propiedades ubicados dentro del territorio nacional, inversiones en cartera. Estos tipos de inversión permitida nos ayuda para progresar. A continuación, mi compañero les va a explicar un poco más del tema. 3. En esta oportunidad les hablaré el capítulo 2, el cual habla sobre la estabilidad legal de la inversión extranjera. El Perú brinda un nuevo mecanismo para la estabilidad legal de la inversión extranjera, otorgando garantías, libertades y derechos. Las inversiones extranjeras que se efectúan en el país no requieren autorización previa, solo basta una comunicación que señale que la inversión se ha realizado. Las inversiones o empresas extranjeras tendrán que decidir si operan a través de la constitución de una empresa nueva o de una sucursal. Decidirán el tipo de empresa que desean formar según las leyes del Perú que el Perú reconoce. Las empresas extranjeras pueden liberalmente establecer sucursales en el Perú, debiendo inscribirlas en el registro del lugar de su funcionamiento en el país. En este capítulo contamos con contratos asociativos. Los contratos asociativos crean que regulan la participación e integración en negocios o empresas determinadas en interés común de los intervinientes. Este tipo de contrato no genera una persona jurídica. Deberá constar por escrito y no está sujeto a inscripción en el registro. Existen 3 formas de contratos asociativos: el contrato de asociación en participación, el consorcio y el joint venture. Por otro lado, tenemos a los derechos que la ley reconoce al inversionista extranjero: el trato no discriminatorio frente al nacional, libre remesa de utilidades o dividendos, libre exportación de su capital, acceso irrestricto de crédito interno, libre contratación de tecnología y remesa de regalías, libertad para adquirir acciones de propiedad de inversionistas nacionales, posibilidad de suscribir con el Estado convenios de estabilidad jurídica para su inversión en el país. Asimismo, contamos con la garantía para la seguridad de la inversión, con la finalidad de complementar el nuevo marco jurídico para propiciar la inversión privada y crear, de acuerdo, un clima para fomentar un mayor flujo de inversionistas extranjeros. Se ha facilitado al inversionista el acceso a mecanismos de carácter multilateral, bilateral e interno que otorgan garantías y protección a su inversión. Protección de la inversión. En el Perú ratificó su suscripción del convenio sustitutivo del Congreso Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones,
CIALE, por lo que eventualmente diferencias con el Estado en materia de inversiones pueden ser sometidas a este tribunal arbitral. Con la misma finalidad se suscribió el convenio financiero sobre incentivos a los inversionistas con el gobierno de los Estados Unidos. 3. Ahora le doy pase a mi compañero. Bueno, yo les voy a hablar sobre las disposiciones generales a las inversiones. Los acuerdos bilaterales sobre promoción y protección de inversionistas suscritos en el Perú con Alemania, Argentina, Australia, Bolivia, Colombia, Chile, Dinamarca, Ecuador, España, Estados Unidos, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Corea, China, Francia, Rumania, Suiza, Tailandia e Italia. El Estado otorgado garantiza la estabilidad jurídica a los inversionistas extranjeros y a las empresas que ellos invierten, mediante la suscripción de convenios que tienen carácter de contrato y que se sujetan a las disposiciones generales sobre contratos establecidos. Bueno, en las conclusiones tenemos que, de acuerdo a lo expuesto, la elaboración del presente trabajo tiene como fin dar a conocer la gran importancia que tiene incentivar la inversión, para que los capitales ganados por las empresas extranjeras no se muevan del país y sean plasmados en nuevos negocios que generen empleo que contribuyan a la estabilidad económica del país y que de modo alguno mejoren la calidad de vida de nuestro país. Otra conclusión tenemos que el Estado debe tomar en cuenta la promoción de la inversión extranjera de manera que atraiga a los capitales extranjeros, ya sea a través de mecanismos, leyes o facilidades. Con respecto a este punto, el Perú ha hecho una buena labor durante la última década. Ha creado un clima propicio legalmente para que los inversionistas puedan establecer sus empresas en el país. El verdadero objetivo de todo esto es atraer nuevas inversiones o impulsar la reinversión para la creación de nuevas empresas y enriquecer al país, para la construcción de un país con empleo, desarrollo, atenciones sociales y salario de buen nivel, todo lo cual genera estabilidad económica. Bueno, eso es todo, profesora. Muchas gracias.